Hola a todos. A los efectos de, como siempre, estos videos, estos tutoriales en realidad son para ayudarlos a comprender distintos temas que son tratados en los MIT, pero a veces necesitan un poquito de refuerzo. Cuando hablamos de proceso de atención de enfermería, recordamos que tiene 5 etapas: la valoración, diagnóstico de enfermería, la planeación, la ejecución y la evaluación. Eso es motivo de otro video donde están cada una de las etapas. Vamos a lo que nos cuesta a veces un poquito más. Los famosos diagnósticos de enfermería. Cuando hablamos de diagnóstico de enfermería, estamos hablando de un juicio clínico, es decir, el profesional de enfermería emite un juicio clínico, un juicio crítico sobre las respuestas de un individuo, familia o comunidad a los procesos vitales. Proporciona la base para las intervenciones o cuidados de enfermería. Quiere decir que un diagnóstico correcto posibilita la adecuada atención. Solo incluye los estados de salud que el profesional de enfermería está capacitado para tratar. ¿Qué significa? Que dentro de nuestra competencia tenemos la capacidad de hacer la competencia, mejor dicho, de hacer una valoración y en base a esa valoración diagnosticar. Los diagnósticos de enfermería son la base para idear para el plan de cuidado. El diagnóstico de enfermería dice los elementos que lo componen. Está la categoría diagnóstica, o sea, el problema del paciente, la etiología y las manifestaciones clínicas. Cuando hablamos de la categoría diagnóstica, es el enunciado que describe el problema o la necesidad de acuerdo a la taxonomía de la NANDA. ¿Qué significa? No tenemos que inventar nada, los diagnósticos de enfermería ya están, es decir, la categoría diagnóstica ya está establecida por la NANDA, solamente lo que debemos tener es claro la valoración para identificar el problema. Entonces, la categoría diagnóstica es el problema que tiene el paciente. La etiología es la causa, es decir, qué es lo que originó ese problema, ¿sí? Y las manifestaciones clínicas son los datos objetivos y subjetivos que le indican a usted que el problema o necesidad está presente. Lo hacemos a la inversa, manifestaciones clínicas, entonces son los datos. Yo cuando hago la valoración, detecto que el paciente tiene disnea, taquicardia, ¿sí? Esa es la manifestación clínica que me orienta a encontrar el problema que tiene el paciente, ¿sí? Y encontrando el problema, puedo encontrar la causa. Muchas veces la causa, cuando somos todavía inexpertos en el desarrollo de los diagnósticos, no la encontramos fácil, pero sí el problema. Con una correcta valoración identificamos el problema, que es la categoría diagnóstica, las manifestaciones clínicas. Entonces, quedamos con que el diagnóstico de enfermería es una conclusión, es un proceso de razonamiento. La NANDA estandarizó las etiquetas diagnósticas, es decir, lo que decíamos recién, el problema del paciente. Entonces tenemos problema más etiología, que es la causa del problema, con sus factores relacionados. Lo sintetizamos en problema más causa. Por ejemplo, el problema es alteración de la integridad de la piel. Me está diciendo que este paciente tiene una lesión en la piel o tiene una escara incipiente, pero tiene alterada la integridad de la piel, ¿sí? Relacionado con, yo tengo el problema, estoy buscando la causa. La causa en este caso es el reposo prolongado en cama. ¿Se entiende? Alteración de la integridad de la piel es la categoría diagnóstica. Ese diagnóstico lo vamos a encontrar y es el más común de ver. La etiología puede ser muy distinta. En este caso es, ¿por qué? Por un reposo prolongado en cama. Las manifestaciones clínicas. Entonces tenemos una herida crónica en la zona sacra de 2 por 2 centímetros aproximadamente. ¿Se entiende? La manifestación clínica está bien clarita, es un dato bien objetivo porque me habla de una herida en la zona sacra y eso me da la categoría diagnóstica. Problema más causa y manifestaciones clínicas. ¿Cómo formulamos las declaraciones diagnósticas? La mayoría de los diagnósticos se describen en declaraciones de 2 o 3 partes.
Siempre es lo mismo, solamente que puede ser que sea más sintético, pero siempre está problema, causa y manifestaciones clínicas. En este caso tenemos las declaraciones básicas en dos partes, problema más causa. La declaración básica de dos partes comprende el problema, que es la declaración de respuesta, y la etiología, los factores que contribuyen a la respuesta o los problemas. Hay declaraciones de tres partes. Generalmente cuando recién comenzamos vamos por despacio y vemos las declaraciones de tres, es decir, de tres componentes. Lo que decíamos anteriormente. Problema, más causa, más signos y síntomas. Es lo que conocemos con el PES, con la abreviatura de PES, no PES de pescado, PES. Es problema, etiología y signos y síntomas. Signos y síntomas son lo mismo que decíamos hoy, las manifestaciones clínicas. Declaración diagnóstica basada en dos y tres partes. Por ejemplo, problema relacionado con etiología. Acuérdense, problema más causa. Estreñimiento relacionado con consumo prolongado de laxante. ¿Sí? El otro es ansiedad intensa relacionada con amenaza a la integridad fisiológica. Posible diagnóstico de cáncer. Acá tenemos un problema relacionado con la etiología manifestada por signos y síntomas. ¿Sí? En el anterior no teníamos los signos y síntomas, ya es más complejo, pero es fácil de redactar cuando entendemos que el problema surge cuando tenemos claro las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas, que es lo mismo. Entonces tenemos cuando está manifestado por signos y síntomas, que es el que nosotros vamos a hacer más hincapié hasta poder comprenderlos bien. Baja autoestima relacionada con sentimientos de rechazo de parte del marido, manifestado por hipersensibilidad a la crítica. Dice, no sé, puedo controlar mi propia vida. No puedo controlar mi propia vida, estaba mal redactado, perdón. Y rechaza el refuerzo positivo. Entonces, tenemos una baja autoestima. ¿Está relacionada con qué? El problema es la baja autoestima, ¿sí? Está relacionada con sentimientos de rechazo por parte del marido. ¿Y cómo se manifiesta? Por una hipersensibilidad a la crítica. No puedo controlar mi propia vida. Bien, entonces, ¿ven la diferencia? Nosotros vamos a trabajar en este caso con signos y síntomas que nos van a dar el problema y vamos a encontrar la causa. ¿Sí? Hay otra cosa que también debemos reconocer, que son las taxonomías, dominios, clases, conceptos y diagnósticos. ¿Sí? Son los famosos 13 dominios que corresponden a las necesidades básicas. ¿Sí? La promoción de la salud, la nutrición, eliminación, reposo, percepción, autopercepción, cognición. Bueno, en definitiva, como nosotros las vimos, eran las necesidades básicas de Maslow. Acá está distribuido en 13 dominios que abarca todas las esferas psicosociales físicas. Los calificadores son palabras que se añaden a las etiquetas, es decir, se añaden al problema para completar su enunciado. ¿Por qué? Porque puede ser deficiente, puede ser deterioro, puede ser disminución, puede ser comprometido o ineficaz. ¿Sí? A cada una de las diagnósticos nosotros podemos, de acuerdo a la valoración, deficiente es un inadecuado en cantidad. Deterioro, es decir, evoluciona a peor o debilitamiento. Deterioro de la integridad cutánea, por ejemplo. Ineficaz, que no produce el efecto deseado. Comprometido o alterado, vulnerable a una amenaza. Estos son los calificadores, que generalmente son estos 5, que son los que le dan la categoría, no la categoría, sino le dan la definición más puntual a la valoración que uno ha realizado. Otra cosa, estado de los diagnósticos de enfermería. Nosotros conocíamos desde materias anteriores el diagnóstico actual o el diagnóstico real, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, los estados de los diagnósticos se refiere a la actualidad o potencialidad del diagnóstico o a su categorización. Las clases, de acuerdo con el estado, son actual, de promoción de la salud, de riesgo y bienestar. El más común y el que nosotros vamos a trabajar más es el actual o el real, es lo mismo. Es un problema del paciente que está presente en el momento de la valoración de enfermería. Por ejemplo, tiene un patrón respiratorio ineficaz. ¿Se acuerdan del calificador? Bueno, en este caso lo usamos como patrón respiratorio ineficaz.
Ese es uno. Un diagnóstico de promoción de salud, en este caso, está relacionado con la preparación de los pacientes para aplicar las conductas que mejoren su estado de salud. Por ejemplo, tiene disposición para mejorar la nutrición. En este caso es un diagnóstico positivo porque es de promoción de la salud y yo en la valoración detecté e hice ese diagnóstico. El paciente tiene disposición para mejorar la nutrición. Un diagnóstico de enfermería de riesgo es otro de los estados. Es un juicio clínico, siempre es un juicio clínico, de un problema que no existe, pero tiene factores de riesgo. Por ejemplo, riesgo de infección. Si tenemos un paciente que es un adulto, con un sobrepeso, con unas características como una enfermedad crónica, es un paciente que tiene un factor de riesgo de, hoy no, en este momento no es un diagnóstico actual, pero tengo que tenerlo pensado como un diagnóstico de riesgo. Y otro diagnóstico positivo es un diagnóstico de bienestar. Describe las respuestas humanas a niveles de bienestar de un individuo, familia, comunidad. Es decir, en este caso, un diagnóstico de bienestar es la disposición para mejorar el afrontamiento familiar. Es decir, hay disposición del otro lado. Hay una diferencia porque muchas veces nos equivocamos con el diagnóstico de enfermería y el diagnóstico médico. Vemos la diferencia. El diagnóstico médico dice un IAM. Si yo tengo ese diagnóstico médico, me va a servir como antecedente, como un dato actual probablemente, porque es un diagnóstico médico. El diagnóstico de enfermería es temor relacionado con resultado incierto y posible recurrencia. Yo como profesional de enfermería sé de que un IAM o un infarto agudo de miocardio, el paciente va a tener temor a que eso le vuelva a ocurrir. Entonces, yo con el diagnóstico de enfermería de temor con el resultado incierto y posible recurrencia, puedo trabajar desde enfermería. Con un diagnóstico de IAM, no, porque es muy general. No sé puntualmente qué necesidad alterada tiene. Sí tiene una patología. Lo mismo sucede con el diagnóstico de médico de cáncer de mama, que es una mastectomía, es la erradicación de la mama. El diagnóstico de enfermería es alteración de la imagen corporal por el efecto de la cirugía. ¿Entiendan la diferencia? Yo con un diagnóstico médico de cáncer de mama y mastectomía no puedo trabajar porque me dice una situación general, pero no me dan la necesidad básica alterada. Lo mismo pasa con el ACV, el déficit de autocuidado, es el diagnóstico de enfermería relacionado con parálisis facial. Es importante tener en claro todas estas instancias en cuanto a las diferencias entre diagnósticos de enfermería y diagnóstico médico. ¿Hacemos un repasito breve? Entonces, el término diagnosticar se refiere al proceso de razonamiento, mientras que el término diagnóstico es una declaración o conclusión respecto a un tema. Otro, los nombres estandarizados de la NANDA para los diagnósticos se llaman etiquetas diagnósticas. En 1990 la NANDA adoptó una definición que es la que se conoce actualmente. Cuando hablamos de diagnóstico decimos es un juicio clínico sobre respuestas individuales, familiares o comunitarias a problemas de salud, procesos vitales reales y potenciales. Y un diagnóstico de enfermería proporciona la base para seleccionar las intervenciones para conseguir resultados que un profesional de enfermería es responsable. Creo que con esto tenemos un poquito más de refuerzo en cuanto a los contenidos de diagnóstico, que si bien parece complejo, pero no lo es. El objetivo de este video es eso, que les favorezca la comprensión. Así que nos mantenemos en contacto y seguimos visualizando distintos videos. La idea es que les ayude. Muchas gracias.